Hola oyentes de Radio Sefarad, tenemos el gusto de volver a encontrarnos con Andreu Lascors. ¿Qué tal, Andreu? Hola, muy bien, Bueno, gracias. bueno, has estado por tus tierras en Monzón, ¿no? Tú eres de allí, creo entender. Sí, nací en Monzón hace muchos años. Hace muchos años, en el siglo pasado, me pasa lo que a mí, somos Exacto. de otro siglo. Pero has estado haciendo una especie de seminario sobre el pasado judío de esa zona, ¿no? Una especie de seminario de 3 días. Cuéntanos. Sí, ya hemos realizado bastantes seminarios en Monzón y lugares periféricos desde hace casi 30 años. En este caso, incidimos en lo que las personas les gusta más, que es visitar la judería, explicar la judería, dos conferencias complementarias y también en la ayuda de dos personas muy conocidas, uno en Madrid, Isaac Ben Abraham de Centro Moisés de León, y otro Federico Gateño, que es un gran experto en genealogía judía de la familia Gateño. Bueno, cuéntanos qué tal ha ido. La gente cómo responde a esto, porque siendo que tú has estado allí varias veces hablando del tema, igual a algunos les resultará aburrido o reiterado, o todo lo contrario, que se convierten en fans del tema. Yo tengo la fortuna de que siempre comentan cuándo es la próxima vez y la próxima ya será en octubre de este año. Las personas de Monzón y alrededores y de Cataluña y de otros lugares les interesa muchísimo y después siempre vienen personas de medio mundo, sobre todo con raíces judías en Monzón y también personas que no tienen vinculación. Pero estamos delante de una judería muy bien conservada. Cada vez hay personas que conocen más el pasado de Sefarad y les interesa todo, conocer la historia, conocer también el espacio físico donde vivieron los judíos en Sefarad durante la Edad Media hasta el siglo XV. Bueno, cuéntanos un poco de tu pueblo, ¿por qué dices que se conserva? Porque en general cuando los judíos del mundo visitan las juderías, pues le dicen, aquí estaba y aquí estaba, pero hoy en día es difícil imaginarse, ¿no? Excepto algunos sitios como en Toledo o en Córdoba o en Gerona, donde hay vestigios palpables de esa presencia judía. Hay muchos sitios que se sabe por los libros, pero no se puede ver. En Monzón, ¿cuál es la situación? En Monzón la situación es que la documentación es muy extensa sobre la judería de Monzón. Se ha escrito mucho, yo en concreto decenas de artículos, 4 libros, una tesis doctoral y eh, a diferencia de la mayoría de las comunidades judías en Sefarad, que en el momento de la expulsión no estaban en su mejor momento, a diferencia de la mayoría de las comunidades y juderías que en el momento de la expulsión eran una parte muy reducida de lo que habían sido, en Monzón se produce un fenómeno contrario. O sea, en el siglo XV, a finales del siglo XV, la comunidad judía se compone de casi 700 personas y es en el momento en el que hay más población judía. Entonces, el entramado urbano se ha mantenido prácticamente sin alteraciones. Es muy fácil entender la judería, por qué estaba aquí, por qué no estaba en otro lugar. Es una zona muy cercana al castillo, entonces ha sido una zona muy poco agredida desde el punto de vista urbano, y entonces aún se pueden contemplar los materiales de construcción de muchas de los hogares, son exactamente iguales de los que se utilizaban en el siglo XIV y XV, por tanto, invita mucho a centrarse. No tenemos la monumentalidad, como tú bien has dicho, de Toledo o de Gerona, pero sí que es fácil entender una judería que está muy poco agredida. Y entonces, desde este punto de vista, ya llevo 30 años con personas que vienen a visitar y quieren volver a visitar, con el añadido de que la judería la puedes entender muy bien desde un plano, pero en nuestro caso también desde un castillo que está justamente encima y entiendes muy bien el porqué de la ubicación
de la judería en aquel lugar. Ujú. Bueno, justamente hablábamos de que en Monzón durante el siglo XV hay una presencia más importante incluso que en siglos anteriores allí mismo, ¿no? Esto quizás también tenga que ver con los sucesos de 1391, que hubo pogromos en toda España, pero que no afectaron tanto al reino de Aragón porque el rey tenía bastante bien protegida a su población judía, ¿no? Veo que estás muy estudiado, Jorge. Sí. Años escuchándote y leyéndote. Bueno, hay muchas personas que antes que yo también lo afirmaban. Sí, en el Reino de Aragón no hubo alborotos en 1391 porque el rey protegía su patrimonio. Los judíos eran su propiedad y también por afectos, supongo. Y lo que pasa es que alrededor, tanto en Castilla como en Cataluña, hay muchas personas que ven cómo sus comunidades han desaparecido y, como bien dices, buscan la manera de continuar siendo judíos. Y tenemos documentados judíos que vienen de Castilla, judíos que vienen de Cataluña después de los pogromos de 1391, también después de la disputa de adoctrinamiento de Tortosa vuelve a pasar algo parecido. Hay muchas comunidades que desaparecen o quedan en un estado lamentable. Y las personas que quieren seguir siendo judías, vivir como judías, nacer como judíos, incluso ser enterrados como judíos, pues buscan estas localidades, como podía ser en Aragón, Calatayud, Huesca, Zaragoza, comunidades que eran muy potentes a finales del siglo XV porque se produce esta acumulación durante décadas de personas que quieren seguir viviendo como había sido siglos atrás. Ujú. Bueno, cuando hablamos ya de finales del siglo XV, en Aragón tenemos a Fernando, el rey cónyuge, o eran dos reyes, pero incluso se dice que su madre era una judía conversa. No sé si me lo confirmarás o no, ¿no? De este rey. Yo ahora te hablo de memoria, pero sí que tenía la sangre judía y ahora mismo no te puedo detallar qué, pero sí, ciertamente me parece que era su abuela, creo recordar Juana Enríquez, no estoy seguro, Ujú. que, pero en la nobleza de Aragón esto fue mayoritario. Se hablaba de que no había una familia noble en el reino de Aragón que no tuviese sangre judía. Y por otra parte, lo que a mí me llama la atención es que, bueno, en general, los judíos ante estas situaciones de inestabilidad, muchos de ellos se situaban cerca de fronteras para, ¿Mm? por si acaso la cosa se ponía, este es el caso, por ejemplo, de los que huyen a la zona de Zamora para Exacto. pasar a Portugal o ir y volver de Portugal o en la zona de los propios Pirineos para pasarse a Francia, que tampoco era muy prometedor el panorama, pero bueno, se podría ir bandeando la situación. Pero corrígeme porque yo de geografía ya no estoy tan puesto. Monzón no está tan cerca de la frontera. Está bastante cerca de la frontera norte de lo que sería el paso de los Pirineos. De hecho, durante muchos siglos judíos del norte de los Pirineos atravesaron los Pirineos y se radicaron en Aragón, en el Reino de Valencia, en Cataluña y en otros lugares de la península. Pero sí que está cerca de Navarra y de hecho después de la expulsión hubo judíos aragoneses que fueron a Navarra, hubo judíos aragoneses que fueron a Perpiñán, tomaron los barcos en Tarragona, Barcelona, hacia Italia, hacia el norte de Francia. Entonces hubo bastante movimiento, había cierta facilidad para acceder si era necesario para abandonar sus tierras. Y en ese sentido, la ubicación les permitía en 3 o 4 días pues abandonar su ciudad y irse. Ujú. Bueno, entre otros aspectos de lo que me decías, me contabas sobre este seminario de 3 días en torno a la judería, pues, y las conferencias, pues me imagino que siempre sale a la luz el tema de la toponimia en los apellidos y en los nombres, ¿no? Es decir, no sé si tú te has encontrado alguna vez
con familias judías apellidadas Monzón o de Sí, alguna sí, zona, alguna localidad cercana? sí. Sí, de hecho teníamos a Isaac Ben Abraham en estas jornadas y que fue un lujo. Y sí, teníamos, conozco centenares de personas a día de hoy con apellidos asociadas al topónimo Monzón, Monzón, Monsonego, Monsoniego, todas las variantes que te puedas llegar a imaginar, pero aparte de aquí también los Gateño, los Saporta, los Malca, muchas familias que están sobradamente documentadas y que actualmente sus descendientes viven en Estados Unidos, Sudamérica, Israel, por todo el mundo. Tuvimos la buena idea de conectarnos en un grupo de WhatsApp con todas estas personas que no pudieron venir y desde Israel y desde muchos lugares se conectaban personas que por tradición oral creen que sus antepasados vivieron en Monzón o alrededores. En el caso que tú muy bien comentas, todas estas personas, Monsonego, Monsoniego, que hay por todo el mundo, pues sí, muchos se conectaron y sin ningún género de dudas en algún momento vivieron en Monzón y alrededores. Ujú. Dime una cosa, los judíos que vivían en Monzón, esos 700 que llegaron a ser, ¿desempeñaban alguna labor especial vinculada con su situación, la geografía o la cercanía al rey o no? ¿O eran, digamos, demográficamente muy parecidos a los judíos de cualquier otro punto de la península? Yo de todo lo que he estudiado veo que era bastante parecido a lo que podía suceder en el Reino de Castilla con una judería potente o en otros lugares de la península. Muchos artesanos, personas que trabajan la tierra aún en el siglo XV. Entonces no he visto grandes diferencias. También otros hebraístas como Motis Dolader y otras personas han insistido en lo mismo. No hay grandes diferencias. Nos encontramos con artesanos, con personas que trabajan manualidades muy diversas. No le veo gran diferencia. Vemos personas también muy relacionadas con el mundo de la cultura, aún traductores, filósofos, escritores, personas que están en la corte. No le veo una gran diferencia. La única diferencia quizás es este agrupamiento que se produce en Sefarad en el siglo XV de muchas familias que al quedarse huérfanas de comunidad, pues buscan alojarse en otras comunidades que han podido sobrevivir y que parece ser que van a sobrevivir a futuros ataques. Ujú. Bueno, hablando de sobrevivir, sabemos todos que en 1492 hay un edicto de expulsión. La mayoría de los judíos, o gran parte por lo menos, prende el camino del destierro, pero hay también otros que se convierten, algunos de corazón, de buena fe, otros obligados por las circunstancias. Y la pregunta es, en esa zona existe ese espíritu de buscar en los antepasados algún nexo con el mundo judío o prefieren en Sí, general sí. dejarlo de lado. De Me hecho, imagino que tu caso debe sí. ser también por allí, ¿no? Sí, pero yo creo que en muchos lugares de España está sucediendo. Hay personas que de repente, delante de una jornada o de un seminario de este tipo, empiezan a reflexionar, oiga, de hecho hubo una jornada que hablamos de genealogía judía. Muchas personas tenían interés y se les confirmó con la ayuda de Isaac Ben Abraham y Federico Gateño que sí, que sus antepasados podían haber sido judíos porque muchas veces estos apellidos los utilizaban tanto cristianos como judíos. Entonces, vaya usted a saber, en todo caso, sí que a veces indagando más ves que en algunas familias tienen algunas costumbres que no tienen ninguna lógica desde el punto de vista cristiano, como cubrir los espejos después de fallecimiento de una persona, etcétera, etcétera, o rasgarse un trozo de la ropa y bien no saben por qué lo hacían, ¿no? Entonces, esto pasa yo creo que en muchos lugares. Para eso yo creo que es muy importante este trabajo de divulgación, de insistir en conocer, en transmitir,
porque muchas personas les asaltan estas curiosidades y después pues, sienten la necesidad de conocer esta historia judía compartida por todos. Bueno, una historia que nosotros les invitamos, tú ya hablabas de una próxima sesión en octubre en Monzón, pero tú no paras y yo sé que vas por ahí, no solamente por Monzón, organizando cosas similares a esta, aparte de estar, corrígame si me equivoco, estás todavía al frente de la Asociación de Relaciones Cataluña-Israel. Culturales Cataluña-Israel, que cumplirá 45 años en noviembre y que estás invitado a la cena anual que hacemos en Barcelona. 45 años, parece que fue ayer. Tú todavía no habías nacido entonces. Yo sí que había nacido, tú no habías nacido. Sí. Bueno, yo no estaba aquí, pero sí que había nacido, ya estaba grandecito. Pues nada, seguiremos con esta historia de grandecito, seguiremos buscando y rebuscando, porque el tema es que mientras tú vas mostrando lo que has descubierto, pues me imagino que también se te acerca gente y te dan pistas para seguir descubriendo, ¿no? O sea, esto es un pozo sin fondo. Exacto, yo creo que hasta los 120 tengo la posibilidad de seguir investigando. Como tú, tenemos mucha curiosidad y por tanto, yo creo que con 120 años no tengo suficiente para saciar toda esta curiosidad e investigar todo lo que se ha de investigar, pero a otros vendrán que lo harán mucho mejor. Bueno, de todas maneras, antes de que lleguemos a ese cumpleaños, seguramente volveremos a comunicarnos para otra entrevista, no pasará tanto tiempo. Muchas gracias, Andreu Lascors, y a seguir adelante, fuerza y ánimo con este empeño de dar a conocer no lo que es la cultura de otros, sino pistas para que la gente sepa que seguramente o a veces tienen allí el enigma de sus familias y de sus propios orígenes que ha quedado ocultado durante tantos siglos, ¿no? Y justamente para los judíos también es una oportunidad de descubrir que más allá de que todo el mundo sabe, si en España hay mucha huella judía, pues saber dónde, cómo y hasta en qué medida, y junto con personas como tú, vamos descubriendo que eso no es arqueología del pasado, sino que es arqueología del presente, es indagar en las propias huellas. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias y hasta la próxima. Un fuerte abrazo.